Víctor Barahona conduce Margen de Error. Análisis de encuestas y datos políticos en lenguaje claro para entender lo que dicen y lo que no dicen las cifras. Muy buenas noches. Estamos en Margen de Error, estamos comenzando, son las 8:30 de la noche. Un saludo a todos los que nos están oyendo y a los que nos ven en repeticiones felices. Hemos tenido muy buenas visualizaciones en los shorts, así que estamos bien contentos. Mi nombre es Víctor Barahona, animando Margen de Error, 95.9 La Metro en Santiago. Tenemos acá un invitado que para nosotros fue una bonita sorpresa de que haya querido venir. Es una persona que estudió en Buchef, Ingeniería Civil en la Chile, hace hartos años, donde además ha trabajado los últimos 20 años dedicado al tema gremial. Trabajó con el querido y difunto Fantuzzi, famoso vocero de gremios, y es hoy día el gerente general de ASECMA, y lo tenemos acá, Marco Illescas. Un gusto. Gracias, Víctor. Un gusto estar aquí esta noche. ¿Hace cuánto nos invitaban? ¿Está ahí en radio? No, hace poquito. ¿Hace poquito? Sí, hace Porque poquito. por tu rol, ustedes están full en todo. Sí. El otro día hablábamos con Marco antes de venir. O sea, cuando estamos, me decía, no, nos juntamos con el parlamentario esto, nos juntamos con el senador, hicimos esto, hicimos lo otro. Entonces yo no decía, oye, pero SECMA en realidad se mueve harto, pero la gente no lo sabe. O sea, la actividad gremial tiene un componente oculto que es fuerte, ¿eh? O sea, hacemos mucha actividad parlamentaria, mucha actividad gremial, pero no necesariamente es visible. Ahí es la pata que no hemos desarrollado. Pero están haciendo muy bien la pega, por lo que hablé contigo y estuve averiguando. Han logrado credibilidad en lo que es parlamentarios, senadores. Muy bien en eso. Sí, y lo importante es que tenemos que mantener la transversalidad del tema. O sea, conversamos con todo. Todo el que quiera conversar con nosotros, bienvenido es, ¿ya? Eso es tremendo. Así que una invitación a todos es a conocer lo que hace ASECMA. Lo vamos a preguntar después a Marco en la segunda. No, te vamos a preguntar ahora. Marco, cuéntanos qué es ASECMA. Eso es bueno saberlo. ASECMA. Primero, un gremio que tiene más de 35 años. Su tema es el desarrollo exportador. Vale la pena recordar, porque esta historia no es mía, es de Fantuzzi. Fantuzzi siempre decía que ASECMA nace de la rebeldía de algunos empresarios. ASECMA nace de ACIMED es la Asociación de Metalúrgicos, y en su momento estos empresarios díscolos le dijeron a los dirigentes de ACIMED en ese tiempo, hace 35, 36, 40 años atrás, queremos exportar manufactura. Y le dijeron, ustedes están locos, si la manufactura es para consumo nacional, o sea, no hay ningún potencial en exportar manufactura, ¿ya? Y ellos siguieron adelante, y estaba Fantuzzi, estaba Simonetti, estaban otros grandes empresarios, y empezaron con comités exportadores y empezaron a trabajar en la exportación de manufactura. Por lo tanto, ellos son pioneros en el tema. Y hemos seguido la posta. O sea, ASECMA es la Asociación de Exportadores. Todas las empresas tienen potencial exportador, pero hay que trabajarlo, ¿ya? Y por lo tanto ese es nuestro tema, desarrollar empresas exportadoras. Oye, Marco, cuéntanos un poquito de ti. Tú estudiaste en Civil en Buchef. Así es. Trabajaste en distintos temas de públicos. No tanto, siempre he estado relacionado con el mundo público, pero trabajé también en el mundo privado. O sea, mi primer trabajo fue en la Agendas Bilbao como gerente de producción. Por lo tanto, de alguna manera puedo hablar en primera persona de lo que significa producir, ¿ya? Perfecto. Y llegaste a SECMA hace 20 años. Sí. ¿Eres gerente general hace...? A esta altura ya perdí la cuenta, pero aproximadamente 12, 13, 15 años. Te tocó en la parte de expansión máxima comunicacional con Fantuzzi a la cabeza. Sí, claro. Fue una muy bonita tarea que realizaron. Sí. O sea, con Fantuzzi teníamos una conversación diaria, generábamos contenido, generábamos trabajo gremial, generábamos trabajo para las empresas, viajamos mucho, o sea, muchas giras comerciales en las cuales llevábamos empresarios a distintos países, no saliéndose de Latinoamérica principalmente porque la manufactura es exportación dentro de la región. ¿Hace falta gente como Fantuzzi en el mercado actualmente? Se echa de menos. Bueno, vamos a partir. En Margen de Error lo que hacemos es hablar de contingencia. Nos damos el gusto de no tener gritos, no tener peleas con otros programas, sino
el hablar. Y acá, Marco, la idea es que podamos conversar, yo te pueda plantear ciertos temas y queremos tu opinión como desde el punto de vista de ASECMA y como gerente general de ASECMA. Así es. Vamos a hablar de la mega reforma. Hay mucha expectativa en el gobierno. Ojo, más allá de que hay gente que la encuentra buena o mala la reforma, en mi caso la encuentro positiva, la opinión en general de la población es una posición negativa, neutra. ¿Qué significa esto? Es que la gente no le tiene tanta buena a la reforma, no le tiene tanta fe, pero le va a dar un espacio. Y obviamente los resultados mandan. Si la situación económica no mejora de aquí a 9 meses, la opinión de mucha gente sobre la reforma va a ser complicada. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la posición de ustedes sobre la mega reforma? A ver, primero, yo tengo 3 sombreros, ¿ya? Que el de ASECMA, el del Consejo de Empresa de Menor Tamaño del Ministerio de Economía y el de Convergencia de Gremio, ¿ya? En la cual soy secretario general, ¿ya? ¿Sí? ¿Y las 3 opiniones son distintas? Son similares. Son distintas, pero apuntan a lo mismo, a lo gremial, al trabajo gremial. O sea, el Consejo Consultivo es por ley, o sea, es donde se agrupan, ¿no es cierto? Hay 7 gremios PYME y otro organismo en la cual se conversan los temas PYME. O sea, eso nace a través del estatuto, el famoso estatuto PYME, que tan manoseado está últimamente. Respecto a la mega reforma, chuta, es difícil no matar al mensajero, pero el mensajero creo que es lo peor de esta mega reforma. ¿A qué te refieres con el mensajero? Al ministro Quirós. Perfecto. ¿Y por qué motivo? Porque no es dialogante, es arrogante y creo que no le dio la importancia que debía tener. O sea, esta es una reforma profunda del sistema tributario que debió haber tenido mucha discusión y mucho consenso, ¿ya? Porque así se manejan las reformas tributarias. Por lo tanto, esto fue express, fue a la carrera, no oyó a todos los actores, o trató de escuchar, pero no tuvo una escucha activa porque él tenía una idea y con su idea salió adelante. Perfecto. Pero más allá del tema del mensajero, ojo, y en el ministro Quirós hay un tema que es verdad, siendo objetivo, y los números nos muestran que el ministro Quirós es el ministro con mayor nivel de rechazo al gobierno. Así es. A mí me gusta su estilo técnico, pero su estilo comunicacional efectivamente no es el más apropiado. No. Quizá a usted les pasó algo parecido, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, el ser el ministro con menos aprobación, eso se gana, no es espontáneo. O sea, él ha hecho un trabajo para ser el ministro con peor percepción ciudadana, ¿ya? Ya. ¿Y qué les gusta? Vamos a ir a lo bueno y después lo malo de la mega reforma. ¿Qué les gusta de la mega reforma? O sea, las preguntas difíciles inmediatamente, ¿ya? Ya, voy a concederte el punto, ¿ya? Claro que tiene un punto positivo, la reconstrucción, ¿ya? Ya. Estuviste preparando la respuesta. Por supuesto. Si Max, ¿qué opinas sobre sincero nuestro invitado? Ya. La reconstrucción es lo único positivo, ¿ya? Aunque los que saben y saben mucho más que yo, creo que se va a quedar corto con los 465 mil millones. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien la emite, no del locutor ni de la radio. Bueno, voy a tratar de convencerlos para que estemos alineados. Hay que reírse de esto un poco. Sí. Así es. Ya, entonces la reconstrucción. ¿Y lo malo? Lo malo, creo que vamos a necesitar un par de programas, ¿o sí? No, tenemos tiempo. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Sí. Ya. A ver, no todo es malo, ¿ya? Pero creo que parte del tema por ser una reforma tributaria encubierta, ¿ya? O sea, era mejor que llamarla reconstrucción. Creo que lo honesto intelectualmente honesto era llamarle una reforma tributaria profunda, ¿ya? Y el ministro lo ha dicho varias veces. O sea, esta es la reforma tributaria probablemente más profunda de los últimos 30 años. Y tiene varios problemas. Yo creo que fue más profunda la de Bachelet 2. No lo sé. Lo que pasa es que esta es la primera que tiene un enfoque de inversión. O sea, más allá de que uno te pueda gustar o no, pero tiene un enfoque de inversión. Yeah. En cambio, la de Bachelet, cuando destruyen el food, el vilipendiado del food, sí, cambias toda la lógica de lo que era el tema tributario. Hasta ese minuto el sistema tributario era bien inocuo.
Sí, de acuerdo. Y es más, aparece después una serie de figuras, incluyendo a Mario Marcel, durante los últimos 2 años, diciendo que esa reforma fue fatal. Sí, es discutible porque a diferencia de esta, la reforma de Bachelet fue una reforma discutida en las distintas instancias y muchas veces acordadas con la oposición del momento. O sea, por lo tanto, creo que hay que darle ese mérito que no tiene la reforma actual. Y los efectos de la reforma actual los vamos a ver en el largo plazo. Pero la reforma, siendo objetivo, la reforma fue aprobada con amplia mayoría en la Cámara de Diputados y con una buena votación en el Senado. Más, hubo normas que tuvieron más de 30 votos, hubo otras muy ajustadas. A lo que voy es que la mayoría circunstancial, que es lo que se usó anteriormente para aprobar otras reformas, porque además no tienen quórumes diferenciados la reforma tributaria, la reforma económica y tributaria. Vemos un escenario donde efectivamente se hizo lo mismo que se hizo antes. La diferencia es que fue más rápido. Porque el tema de la discusión, uno habla con senadores y diputados de esa época y te dicen, negociamos, fue a media, porque si aprobábamos teníamos medidas más flexibles, o sea, no podíamos, el acuerdo era más o menos obligado, sí, porque teníamos minoría, estábamos obligados a perder, era mejor. Pero ¿Qué ojo que se hizo eso? Sí, pero quizás la diferencia fundamental es que la reforma de Bachelet fue derechamente una reforma tributaria y se conversó de eso. O sea, en cambio este es un popurrí de temas. Primero pensemos que esto se enfoca en el título a la reconstrucción, ¿ya? Y habla de la reconstrucción, o sea, y no habla nada de la reforma tributaria. Por lo tanto, creo que era mucho mejor, ¿no es cierto?, separar los temas y discutirlos con la profundidad que merecen. O sea, la reconstrucción es un tema que probablemente genera transversalmente simpatía, y no tiene por qué ser distinto, pero una reforma tributaria en la cual incorporas temas de bajar impuestos a los más grandes, generar incertidumbre para las pymes, ¿ya? Porque no se ha discutido respecto al impuesto de la pyme, el 12,5 está en el aire, ¿ya? La invariabilidad es un temazo. Hay que esperar los resultados del Tribunal Constitucional, pero los expertos dicen que lo que estamos generando son 2 sistemas tributarios, uno para aquellos que pueden invertir más de 50 millones de dólares y otro para los que no lo pueden hacer. Por lo tanto, creo que es un problema, ¿ya? O sea, ojo, no es que también a nivel personal yo considere toda la reforma buena. Más, la gente lo ha escuchado y los que nos han visto y me han visto en distintos programas señalar que el tema de la eliminación de las contribuciones a mayores de 65 años como conceptualmente es tremendamente malo, porque significa que el impuesto territorial, que tiene un fin de mejorar el entorno, a la gente con más rica del país no le van a cobrar, porque hay más riqueza mayores de 65 años que en otros rangos de edad. Sí. Por un concepto de acumulación de riqueza. O sea, la misma Las Condes, la persona que vive en una casa de 20.000 UF, que es una cifra brutal para mucha gente que nos está escuchando, va a pagar contribuciones, y la persona que vive en la casa de 40.000 UF no va a pagar. Así es. Y eso es, en mi opinión, algo complejo. Y además yo soy súper creyente de los impuestos territoriales porque tienen un bienestar en el entorno. Sí. Y existen en todo el mundo. A mí me tocó incluso conversaciones familiares donde gente aseguraba que no existían los impuestos territoriales fuera de Chile, y tú bastabas a googlear y veías en Londres, en Florida, Florida, o sea, no puede ser más capitalista Florida, impuestos territoriales. ¿Dónde no hay? En Brunei, porque el sultán tiene eximido a todo el mundo, algunos países árabes, que no hay impuesto territorial, pero son contados con los dedos de las manos. Sí. Pero concédeme el punto, o sea... te concedo todos los puntos. Hemos venido a escuchar tu opinión y nos interesa. Sí, yo creo que efectivamente tú estás dando la razón cuando vemos que hubo poca discusión. El tema de las contribuciones debió haber sido una discusión grande, amplia y de consenso. Creo que se pudo mejorar mucho ese punto de la ley y creo que debió haber sido una ley por separado para tratar el tema. Bueno, para los que nos están escuchando, vamos a andar un poquito en por qué se hizo esto con la lógica política. No vamos a discutir si fue bueno o malo, porque creo que tus argumentos son claramente plausibles y por algo también te invitamos. Queremos tu opinión y además eres el primer invitado que piensa distinto a nosotros y estamos casi orgullosos. Yo le decía a Max, por fin tenemos a alguien que no va a pensar igual a nosotros. Así que, pero ¿cuál es la...? Bueno, la prueba de fuego si me invitas de nuevo. Sí, probablemente.
Pero lo que te quiero comentar es que la lógica política fue, tengo los votos, logro consenso rápido con varios actores políticos y apruebo esto rápido y paso al siguiente tema. Porque además el tema económico siempre es un tema súper complejo porque nadie queda contento. Y eso es brutal. Además habían temas polémicos de la ley que no son tan simples como, por ejemplo, el aumento del déficit en la primera etapa, que es un tema a resolver. Hay un elemento, los ahorros que está haciendo el gobierno que hoy día no están reflejados dentro del presupuesto, y el aumento del superávit, o sea, el aumento de ingresos de ENAP, de Codelco, debería hacer que el déficit en términos nominales se mantenga al estructurado. Pero desde el punto de vista del análisis estructural, cae, aumenta el déficit, cae el ingreso. Yéndonos a la mega reforma, ¿ustedes con quién hablaron? ¿Cómo participaron? Cuéntanos un poquito lo que se pueda comentar de cómo fue el rol de ASECMA en la mega reforma. A ver, nuestra principal instancia de conversación con el Estado y con el gobierno es el Ministerio de Economía, ¿ya? Tuvimos algunas conversaciones, ¿no es cierto?, dentro del Consejo, ¿ya? Pero no lo suficientemente profunda para poder hacer una idea de lo que venía. Sí, muchas conversaciones con los parlamentarios y en forma transversal. O sea, nos reunimos con los presidentes de las comisiones de Economía, de Hacienda, del Trabajo, que son republicanos. ¿Ya? Y conversamos con ellos y conversamos respecto a lo que venía, o sea, parlamentarios de todos los sectores, para hacernos una idea, ¿no es cierto? Y poder, no sé si imponer, pero por lo menos compartir nuestra opinión respecto al ¿Y fueron tema. escuchados? Yo diría que en parte sí, en parte sí. De la labor de los actuales parlamentarios, ¿cuál podría destacar que se destaca? Esa pregunta sí que es difícil porque son preguntas que no son habituales en programas como este, y por eso buscamos destacar lo positivo y recalcar algo, a veces lo negativo. Vamos a lo positivo. ¿Qué parlamentario le gusta de los que tú has tenido? A ver, en lo práctico, tuvimos una muy buena recepción del senador Gastón Saavedra, por ejemplo. ¿Ya? Por Concepción, ¿o no? Sí. Y él es, si no me equivoco, es presidente de la Comisión de Economía del Senado. ¿Ya? Y conversamos varios temas interesantes. Por ejemplo, el tema del subsidio al empleo, el mismo tema de al principio la eliminación del... ¿No te gustó el subsidio para el empleo? No me gustó. ¿Por qué? Esto es importante. ¿Ya? Tiene No, todo. sí. Esto por una razón súper simple, porque hace poco tiempo se aprobó el subsidio unificado al empleo, que era un subsidio en la cual va al trabajador y al empleador para incentivar la contratación de nuevos trabajadores. ¿Y cómo funciona ese subsidio unificado? Se postula, va parte del subsidio directo al trabajador, a la otra va al empleador. No me pregunten los montos porque no me los sé de memoria, ¿ya? Tiene recursos limitados, va principalmente a empresas que tienen menos de 200 trabajadores, o sea, tiene pymes. Sí, pymes principalmente, aunque probablemente pueden optar empresas más grandes, pero con la limitante de los 200 ¿Y la trabajadores. SEGMA qué porcentaje son pymes? Todas, prácticamente todas. Como el 99%. Sí. Se escapan algunas, pero eso principalmente 99, pymes. Sí. Ahora, el problema del crédito tributario al empleo es que le pone la pata encima al subsidio unificado, porque la ley es explícita al decir que es uno u otro, y como el subsidio al empleo, ¿no es cierto?, obligatorio, el otro no existe. Ya, y esas lucas se dejan de gastar. Se dejan de gastar y desde el punto de vista de nosotros es mucho más eficiente el subsidio unificado, porque va directo al trabajador y al empleador, y en cambio un subsidio al empleador. Pero tiene algo bueno el subsidio, ¿no? Si fuese exclusivo para pyme, tiene mucho más sentido, y creo que por ahí va el cambio que finalmente se generó en la ley. ¿Ya? Entonces sería positivo. Sí, pero creo que lo que falta es hacerlo compatible con el subsidio unificado. Perfecto. Oye, ¿cuánto nos queda, Max?
Oye, vamos a seguir hablando un poquito de la mega reforma y después el segundo bloque pasamos a hablar un poquito más de lo que hace SECMA y vamos a entrar un poquito en la mega reforma de seguridad. De acuerdo. Pero, ¿cuál ha sido, si tuvieras que calificar de 1 a 7 la nota de la mega reforma? ¿Qué nota le pondrías? Hasta ahora está el debe, así que un 3 con suerte. Uy, eso está para arriba, ¿eh? ¿Sí? Sí. No es broma. Es que me toca hacer clase de repente y creo que hay que ser justo con las notas. ¿Estamos mejor o peor que antes? Estamos peor. ¿Y qué nota le pone el... Y principalmente porque lamentablemente tenemos incertidumbre. Y tenemos... A ver, me voy a colgar de un concepto de Roberto Fantuzzi, ¿ya? La paz social. Y creo que estamos poniendo en riesgo la paz social con la arrogancia del ministro Quiroz y la tosudez del gobierno. Pero a mí me queda un poco grande. En el sentido de que la paz social porque lo conversó poco o porque efectivamente la ley es mala. Es una combinación de ambas, ¿ya? O sea, conversar poco siempre va en contra de la paz social, ¿ya? El contenido de la reforma deja mucho que desear, ¿ya? Principalmente desde la perspectiva del ciudadano a pie y la empresa a menor tamaño, ¿ya? Por lo tanto, creo que fue una reforma hecha a la carrera que de alguna forma pone en riesgo la paz social. ¿Tan así? Sí, claro. Bueno, estamos acá con Marco Illesca, que se acaba de mandar tremenda declaración. Está bueno. A mí me llama la atención eso, porque claro, uno puede el tema de la paz social porque, claro, menos impuestos para los ricos. Por ejemplo. Pero eso también no deja de ser un discurso de izquierda. Debería poner de fondo la música de... Pone la internacional. La de También. Claro. No deja de ser un discurso. A ver, yo creo que es un discurso de sentido común más que de izquierda. O sea, creo que hay un consenso general de que esta reforma es para los ricos. Y pregúntale a la señora de la esquina y anda a Las Condes, va a hacer la pregunta y le pregunta a un ciudadano a pie, te va a decir lo mismo, ¿ya? Nada, pues. O sea, no hay mucho que... Creo que la evidencia manda, ¿ya? Lamentablemente en este país las encuestas, cuando son a favor, valen, ¿ya? Cuando son en contra, yo no vivo las encuestas. Y para las pymes y para SECMA, lo que fue la reforma de Bachelet en su momento, comparándola con esa, que yo he escuchado siempre que fue una súper mala reforma, que mucho jodió en la época de Bachelet. Hay evidencia que fue un desastre. Sí, de acuerdo. Comparándola con esa... Es que creo que todavía no tenemos parámetro de comparación. O sea, la reforma Bachelet y... O sea, pero si me dicen que me bajan los impuestos frente a me los suben, yo creo que bajarme los impuestos siempre va a ser mejor que me los suban. ¿Por qué? Porque se me es más fácil progresar. ¿Seguro? Yo creo. O sea, ¿y a qué Supongo. van tus impuestos? ¿Tus impuestos Que como ya. se gastan es otra cosa. O sea, si tú pidieras cuenta de cómo se gastan tus impuestos, podría decir, a lo mejor necesito más impuestos en este país, ¿no es cierto?, para tener mejores carreras, o sea, yo creo que mejor salud, yo creo que mejor todos estamos de educación. acuerdo en eso. ¿Ya? Que si mis impuestos se gastaran bien, ¿Ya? no habría ningún problema con que pagara un 30%. ¿Ya? Estoy inventando. Pero claro, acá el problema es cómo se gastan los impuestos. ¿Ya? Ese es el gran problema. Si me los bajan y veo que los gastan mal, yo estoy de acuerdo. O sea, partiendo hoy día que tenía un PMG que todo el mundo cumple, el PMG para la gente que no está escuchando y no lo sabe, es un bono de productividad, de eficiencia en el Estado. Y todo el mundo se lo gana. Sí, no. Y todos sabemos que eso Sí. no es así, en ninguna parte todos se lo ganan. O sea, ahí estamos de acuerdo. O sea, el Estado es ineficiente en muchos temas, claro que lo es. Pero el Estado también cumple su rol en muchos aspectos y es importante. Bueno, vamos a pausa, margen de error, y seguimos conversando con Marco Illesca, gerente general de SECMA. Hemos vuelto en margen de error, 95.9 en la metro, nos pueden ver en YouTube, y estamos con Marco Illesca, nuestro invitado del día, gerente general de ASECMA. ASECMA, tremenda asociación encargada de potenciar la productividad del país. Así podríamos definirlo, ¿no? Sí. Oye, vamos a ahondar ahora en las reformas. Dale. Vamos a ir con la más polémica, Ley Karin. ¿Qué te parece la Ley Karin? ¿Qué la arreglaría en 2 minutos?
A ver, la ley Karim tiene un problema de inicio, ¿ya? Que es la dirección del trabajo, ¿ya? O sea, si el Ministerio del Trabajo no reforzaba los equipos de la dirección del trabajo y no modernizaban, ¿no es cierto?, todos sus procesos, la ley Karim pasaba a ser letra muerta. O sea, la mayor cantidad de reclamos va por ahí, o sea, causas que están inconclusas, nada, po. Comunicacionalmente tampoco ha sido bueno el trabajo de ley Karim. O sea, si tú me preguntas, ley Karim es un tremendo avance civilizatorio, ¿ya? Porque apunta a algo fundamental, que es el respeto, ¿ya? Y el respeto que muchas veces habíamos perdido en lo laboral, en lo personal y en todo lo que se nos ocurra. Por lo tanto, no podemos, en esta oportunidad, no podemos crucificar al mensajero, o sea, porque el mensaje es bueno. O sea, ley Karim tiene que existir en este país. Mira, por lo menos por mi parte, la ley Karim se transforma. A ver, el dar un marco de protección por abuso siempre es bienvenido. Yo creo que nos estamos de acuerdo que la implementación no ha sido la mejor. Sí. Y la Inspección del Trabajo tiene serios problemas, está tomada políticamente por algunos gremios, tiene una situación bien compleja, que es innegable e indudable. Además, pero el problema de fondo es que encarece los costos de contratación, que es lo que afecta a las pymes, de forma brutal, y además establece la posibilidad de hacer denuncias por cualquier cosa. Sí. Eso es tremendo, en lo negativo. No estoy tan de acuerdo y ahora vamos a cambiar los roles. Quiero que me expliques por qué aumentan los costos laborales la ley Karim. Partiendo porque pueden haber sanciones, hay investigación. El hecho solamente que haya sanciones y invertir tiempo en el tema de la ley Karim, en investigación interna, aumenta los costos laborales. Pero ¿no debería ser un continuo dentro de la empresa tener investigaciones internas cuando hay problemas laborales y problemas de Lo que pasa es que cuando tú tienes el nivel de acusaciones que hay hoy día, que la gran mayoría no que terminan en nada, a pesar de que se hacen los procesos de investigación, es una demostración que la ley tiene un error porque da un incentivo negativo para la denuncia. Entonces tiene sentido, y eso es porque si las tasas fueran altas, uno podría entender y decir, oye, es que en realidad se hizo la investigación y efectivamente están parando. Y además en Chile hace tiempo, más allá de que la ley de tutela, pero la tutela laboral no era satisfactoria al 100%, había una mejora en el trato. Quizá probablemente hace 20 años, 30 años la situación era bien distinta. Hoy día es un poco más complejo en términos de estas situaciones de abuso de ambiente laboral. No digo que no existan, pero son más escasas. Pero si bien yo no soy experto en ley Karim, pero tengo claro que tiene un elemento que es clave. La denuncia sin prueba no sirve de nada. O sea, la pero denuncia genera una carga operacional brutal a la Inspección del Trabajo, a la empresa y a todo. Es que si no hay prueba, ni siquiera debería generar un... Es que eso es parte de la ley Karim. La ley Karim, el principio básico... básico... O sea, quizás lo que hay que corregir, pero la ley Karim, el principio básico lo que dice es, tengo una acusación, la puedo presentar sin ninguna prueba. No es así. No, si es así. No, tienes que presentarla con prueba. No, pero si para que siga el proceso tienes que presentarla con prueba. Yo sé que primero se tiene que hacer cargo la misma empresa. Sí. Y la empresa tiene que haber 2 o 3 personas definidas por el... sí. Definidas Sí. que son por protocolo, Son los investigadores. que son los investigadores y van a ser neutros y además tienen que ser sin nombre. Y primero ellos tienen que ver si es que esto es efectivamente. Sí. Y luego de eso... Pero el protocolo es tal que significa levantar un montón de horas de procesos por cada caso, no requiere prueba. Aparte la ley Karim lo que dice es, estoy hablando del espíritu de la ley y la aplicación de esta, porque más allá de las intenciones es, yo denuncio, cualquier persona puede denunciar, no necesita pruebas, se abre una investigación porque se asume que existe la posibilidad del hecho, se le da un marco de protección a la persona que denuncia, incluso no lo puede echar, aunque sea mentira completamente, más ni siquiera existe si la persona inventó esto, tampoco tiene sanciones para la persona, no hay ningún incentivo para no obrar, hay incentivos para obrar mal, no hay ningún incentivo para obrar bien, y de paso se hace la investigación y por eso más del 80% de las investigaciones terminan en nada. Entonces cuando tú tienes un mecanismo donde tienes llenos de falsos positivos, que los tratas como positivos en su primera instancia, es brutal, porque además las empresas pierden tiempo. De acuerdo, pero... Eso aumenta el costo. Sí, de acuerdo, pero ese es un problema y un problema de la ley Karim. Pero hay que apuntar a eso, pero no matar la ley Karim. O sea, no bastaba con mejorar los sistemas de tutela laboral y otros elementos que ya
iban por buen camino. La tutela creo que apunta a otros temas, ¿ya? La ley, Por eso, pero estoy hablando del marco que podría había. ser. O sea, nadie está en contra de la protección del Podría trabajador y su bienestar emocional, pero sí yo creo que estar en contra de una ley que genera un mal uso. Sí. Porque, ojo, la ley, lo peor que puede hacer una ley es pretender que la gente opera de buena fe. La historia, el trabajo sociológico, investigaciones y milenios de desarrollo humano muestra que la gente no necesariamente actúa de buena fe, actúa por sus intereses, que no necesariamente eso está cruzado. Sí, pero la ley Karim introduce un elemento que es súper interesante, o sea, porque en el fondo habla de las relaciones entre pares, entre jefatura y hacia abajo, cosa que muchas leyes no abordan, o sea, porque puede haber problemas al revés, po. O sea, de un empleado, ¿no es cierto?, es un jefe y también es sujeto a la ley Karim y otras normativas no lo hacen. Ahora, insisto, o sea, yo no conozco ningún caso de un jefe protegiendo a un subalterno. pero podría darse y probablemente se da, ¿ya? Probablemente se da. Es más, te digo, me contaba una persona el otro día que trabajaba en una corredera de bolsa, le tocó un incidente, se perdieron muchos millones de pesos en una operación, hubo un par de gritos y una persona que estaba como a 20 metros hizo la denuncia. Y el equipo decía, oye, pero bueno, si perdimos 100, 200 millones, 300 millones, es normal que nos llegue un grito porque estamos trabajando en esto. Y nadie va a hacer la denuncia. En cambio viene una persona que está a 20 metros, me sentí afectado. Ya. Pero y eso es más común de lo que parece. Ya. Y el otro caso... Pero eso no es ley Karim. ¿Es ley Karim? Karim? No, pero se cae inmediatamente. Pero la cantidad de horas que invirtieron... Se cae inmediatamente. Si el problema no es que, ojo, hoy día el problema de la ley Karim no es la sanción, es la carga operacional que está generando. Bueno, comunicacionalmente hay que trabajarla. O sea, y en el fondo hay que educar también al empleado y al que denuncia para que efectivamente no haga perder el tiempo. Y aparte de eso... Creo que es importante que si tú generas denuncia falsa, tengas que tener sanción, ¿ya? Si es lógico, o sea, si y por último una sanción en lo civil, ¿ya? O sea, que probablemente se puede hacer, porque no tiene sentido, ¿no es cierto?, generar y llenarnos de denuncias falsas, o sea, eso es repudiable, pero creo que es injusto achacárselo a la ley Karim. ¿Ya? Ese es un problema conductual que tenemos que trabajar y probablemente legalmente tenemos que trabajarlo, o sea, y tiene que haber sanción. Estamos de acuerdo de que hay que mejorarla. Sí, claro, por Perfecto. supuesto. Por supuesto. Porque si se usara bien, no habría ningún problema. Por supuesto. No habría ninguna queja. Sí, por supuesto. Oye, lo otro, ley de protección de datos, que parece que la van a correr un año por lo menos, por suerte. ¿Qué opinión tiene Bueno, para los que no saben que la ley de protección de datos dice que los datos son de la gente, todo el mundo es fantástico, pero te evita está el nivel de fanatismo la ley que ni siquiera te permiten te pueden ir a ver a tu casa en Lisapre o Fonasa a ver si estás en tu casa, no sirve la georreferenciación, no pueden usar tus datos para poder autorizar, ¿cómo se llama? En lo que es horario, ¿cómo se llama? Biometría para los horarios. Te pueden sancionar a la prensa, la pueden sancionar a foro, a todo el mundo. Y si no tienes un protocolo que sale plata, te pueden llegar multas hasta 300 millones de pesos. Así es. Es del terror. ¿Qué Sí. opina de eso? Tal como lo dijiste, es del terror, ¿ya? Porque creo que la implementación hay que trabajarla un poco más en terreno, ¿ya? Las empresas de menor tamaño podrían verse muy afectadas por la ley de protección de datos, que somos un poquito más liberales con el uso del dato, ¿ya? Por lo tanto, creo que ahí tenemos harto trabajo por hacer. ¿Y ustedes Coincido que es de terror. ¿Qué hicieron con el tema de la ley de protección de datos? La verdad que desde el punto de vista legislativo y práctico no tuvimos ninguna injerencia. No hubo consulta, no hubo mayor interacción respecto a este tema. De acá le ofrecemos ayuda si quieren tener una ronda de apoyo con parlamentario y todo feliz. Pero yo creo que esto tiene que ser aplazado. Sí. Y tiene que ser modificada antes de vigencia. Ojo, la ley de protección de datos es tan draconiana que en países como Inglaterra, que la tienen, la misma, muy parecida, no la están usando. Ellos tienen un tema judicial distinto, hay un tema de costumbre, las leyes no son tan rígidas, pero acá si se hace al pie de la letra, ¿cuál podría ser el resultado para las empresas en Chile si es al pie de la letra? En el caso de la empresa de menor tamaño, probablemente con las multas desaparecer simplemente.
Uf, temazo. Sí, sí, claro. Temazo. ¿Por qué somos tan buenos para hacer leyes mal implementadas o que de repente son creadas por un Esta es copia de Europa. diputado o senador de turno y que no piensa en Asexma? Usted tiene harta experiencia con los parlamentarios, así que dele. A ver, yo creo que en términos de generación de leyes, de repente, y voy a dar una opinión como ciudadano a pie, creo que de repente hay una competencia de los parlamentarios por generar leyes de cualquier índole, ¿ya? O sea, desde el día de la longaniza hasta la ley de protección de datos, en la cual compiten el quién es más productivo en generar leyes, pero no necesariamente estas tienen que ver con el quehacer de los chilenos. O sea, un tema importante que en algún momento hay que abordar es la calidad de nuestros parlamentarios y la calidad de nuestro Estado. Y ahí, ¿qué parlamentario le gusta? No vamos a hablar de los malos, eso saquémoslo. ¿Qué parlamentario le gusta? No, los malos. No, los malos no. No nos vamos a poner, ellos tienen un rol de gremial y no pueden entrar en polémica, pero ¿qué es lo que más les gusta? Eso nadie se enoja. Nadie No, hay A Max, con el micrófono del terror, weón. Hay varios notables, pues hay varios que hacen la pega. O ¿Cómo sea, cuáles? ¿ya? ¿Cuál hay que destacar? Ya. Yo creo que se va a acabar el programa así, pero me gusta mucho Manu Cheri. ¡Oh! ¡Esta bomba! ¿Por qué? Porque es directo, po, es directo. El tipo es un buen legislador. Que se equivoca como todo, ¿ya? Pero creo que hace buena labor, ¿ya? Y en la derecha también hay parlamentarios que son notables. Creo que el rol que ha tomado Moreira, por ejemplo, es notable, es un tipo conciliador. Osandón también es un conciliador. Por lo tanto, creo que eso tenemos que buscar. Y lo mejor de todo, que los tres que nombré y muchos más, uno no puede poner en duda su honorabilidad y su capacidad, ¿no es cierto?, para generar leyes y estar en el Parlamento. Pero hay una serie de otros parlamentarios que no voy a nombrar, que tengo serias dudas respecto a su salud mental y su capacidad como para hacer leyes. Oye, lo de Manucheri a mí me golpeó. ¿A ti, Max? Pero tráigalo un día. Pues, Ni a palos me cargan los populistas, como él acá venimos a hablar de política seria. ¿Ya? Pues y él es populista y a mí me pero cargan los populistas. si el populismo en sí no es malo, ¿ya? El populismo, ¿no es cierto?, es parte. Acá aceptamos todas las opiniones menos las populistas. ¿Ya? Es parte de nuestra idiosincrasia el populismo, por lo tanto no es malo. Nos quedan 5 minutitos. Vamos a abordar esto porque tenemos que al final que damos un editorial. La mega reforma de seguridad. En un minuto. ¿Qué opina de ello? Bueno, hasta ahora tenemos los titulares solamente. Pero con los titulares. No, va bien orientado. Y creo que el ministro del ramo es mucho más dialogante, ¿ya? Es un problema que es transversal, por lo tanto hay que abordarlo de esa forma. Y nada, pues tenemos que poner en el centro de la mesa que la seguridad es uno de los temas fundamentales de nuestra sociedad. O sea, y si no solucionamos los temas de seguridad, probablemente todo lo demás se nos va al tacho. Bueno, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Así que, oye, me encantó. Yo creo que y deberíamos hacer esto un poquito más seguido. Cuando quiera, nomás. Porque nos faltaba alguien del mundo de los gremios. Disponible. Sí. Sería como Gonzalo tiene el doctor Soviet. Nosotros tendríamos en Marco el base del senador Núñez, que es un 7, lo más simpático que él, le dicen el doctor Soviet. ¿Ah, sí? Sí, pero y él además monta un porcentaje y uno habla en off con él. Y es un gallo de izquierda, pero súper dialogante. Y te voy a hacer un comentario que a un amigo en común se lo dije en el auto cuando venía. Tú sabes a qué me refiero. Sí. Claudio, te queremos mucho. Le decía a él que él hoy día que él no se había movido nada, pero como el mundo se había movido tan a la izquierda, él había quedado al lado derecho. Es así, ¿o no? Sí, yo creo que eso les pasa un poco a ustedes. Sí, claro. Se sienten un poquito incómodos a veces con la izquierda más radical. Sí.
Bueno, a mí no me gusta mucho encasillarme. O sea, primero yo no he tenido jamás militancia política y no la tendría, ¿ya? Lo segundo, o sea, yo recuerdo que en la universidad yo empecé con lo humanista, ¿eh? Hasta que un día un amigo humanista me invitaba a sus actividades, hasta que un día me veo al frente de la catedral con 2 naranjas en la mano. Y le digo, ¿y qué hago con las naranjas? Pues me las como, se las tiro al cardenal, no sé qué hago. Y me dice, no, este es el símbolo de los humanistas. Y ahí me salí de la fila, no sé, me fui para mi casa porque no entendí nada. ¿Ya? Demasiado como art deco. Era como art deco, sí. Me va a retar mi amigo si me escucha, pero es así. Claro, y creo que no es bueno encasillarse, o sea... Pero yo creo que te pasó un poco eso. Estaba en una posición, Sí. está lo mismo el partido, y se corrió toda a la izquierda, tan a la izquierda, que muchas veces pasaron como al centro. Pero te hago cambiar la opinión sobre mí. Juego golf. Tengo un excelente... Rarísimo Ya. esto. No, normal. Rarísimo. Es normal. Es normal. Oye, ¿y qué handicap? No, 27. Ya, pero lo pasáis bien. Sí, lo pasó bien. Bien, así que Lo pasó ¿dónde? bien. ¿En qué parte? En Pirque. Ah, entretenido. Sí. Tierras del Kiko Escudero, el Sí. Cote Sandón. Sí. Oye, tremendo invitado. A mí, yo lo pasé bien. Pasó rápido. Sí, yo me entretuve. Llevamos como casi una hora hablando. ¿Así? Sí. Oye, ¿hacemos la editorial? Sí. Música editorial. Vamos. Tenemos mega reforma de seguridad, lo que esperaba todo el mundo. Uno va, mira las encuestas, uno va a las calles y encuentra el 75% en comunas populares y el 50% en el promedio de la población pide como principal problema que se resuelva la educación. Esta debe haber sido la primera gran reforma. Es algo que concita apoyos, que concita que la gente esté unida y plantea un cambio de paradigma importante. El Estado pasa a ser enemigo de la delincuencia, no solamente la que tiene que combatir y administrar. Y eso es un cambio brutal. Hoy día Chile tiene una ola de delincuencia que nunca haya vivido. Puede ser discutible que sea la percepción de riesgo de la gente sea más o menos real, pero lo que sí es real es que lo que estamos viendo ahora no nos había pasado antes y estamos frente a crimen organizado, narcotráfico con alto nivel de lucas y principalmente una situación que nuestras policías no dan abasto. La invitación es a apoyar esta reforma, a apoyar cualquier elemento que genere un combate a la delincuencia. Y un mensaje al gobierno del expresidente Gabriel Boric. Si ustedes hubieran hecho bien la pega en seguridad, probablemente la destrucción de la izquierda estructural y en apoyo no sería tan profunda. Muchas gracias, despedimos a Marco Illesca, gerente general de ASECMA, tremendo invitado, lo pasé increíble, debe ser debe estar en top 3 de los programas que lo he pasado mejor. Vamos a ver, pues, si me invita de nuevo, vamos a ver. Marco, ¿algo para despedirte? No, agradecer la conversación. Es sano debatir, es sano respetarse y hay que hacerlo costumbre. Tengo que ir ahora. Víctor Barahona regresa el próximo lunes con más análisis y claves para leer los datos con criterio. Esto fue Margen de Error en la Metro.